Muy buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase acudiendo a María Santísima, solicitándole a la Reina de los Cielos que nos envíe el Espíritu Santo en bien de los alumnos y del profesor. El tema que abordaremos hoy es un tema muy amplio y precioso, la felicidad. Quizá compite con el tema del amor como los temas más tratados en la literatura. Ahora haremos simplemente unas reflexiones, porque hemos venido tratando este tema a partir de las virtudes que hemos ido comentando. Entonces, porque el fin de la virtud es obviamente facilitar la felicidad, conceder la plenitud de la felicidad al sujeto. Así le dice Aristóteles a su hijo cuando le deja el libro de la Ética a Nicómaco, así se llama el libro. Nicómaco era su hijo. Y le dice: te dejo este libro para que viviéndolo seas feliz. Entonces, vamos a hablar, hacer unas reflexiones útiles, prácticas, pero no completas, no totales. Lo primero que hay que decir es que la felicidad es la aspiración más completa del hombre y de la mujer, su aspiración fundamental y su inclinación primaria. Decía un profesor mío que todos los movimientos del hombre son en búsqueda de la felicidad. No una felicidad total, pero una felicidad parcial, camino de la felicidad. Yo me muevo, decía, al plato que tiene alimentos porque a mí me faltan unos nutrientes concretos que el plato de comida me ofrece. Y yo me muevo a ellos porque sé que voy a encontrar cierta plenitud, cierta felicidad. Y así todos los movimientos del hombre. Y se concreta en 3 segmentos claves. Primero, tener una personalidad con cierta solidez en la que uno se encuentra a gusto, es decir, haberse encontrado a sí mismo, reconocer su propia identidad. Segundo, tener un proyecto de vida, es decir, no andar perdido en el camino, sino un destino que ha fijado un proyecto de vida. Y tercero, una sana relación con los demás, de entrega con ilusión de servir y, por supuesto, de auténtica amistad. Se tiene personalidad, porque hablábamos de una personalidad como primer punto para ser feliz. Se tiene personalidad cuando en la diversidad de pensamientos, afectos y obras hay una unidad fuerte y coherente, es decir, un sujeto único que piensa, quiere y actúa de un modo determinado. Así pues, característica esencial de una auténtica personalidad es la identidad, la continuidad, la permanencia. Pero por supuesto, no de modo inconsciente, o podríamos decir mimético, o por el qué dirán, no de modo superficial, sino de un modo congruente y responsable que brota de dentro. La fuente primaria de la personalidad es la posesión de un criterio seguro en la inteligencia que da unidad. Es decir, una inteligencia ordenada que me facilite alcanzar la verdad. Los cristianos, esta es una clase de teología, tenemos la facilidad de la revelación, los 10 mandamientos, la ley natural, por supuesto, la ley de la creación. Entonces tenemos un esquema que nos facilita alcanzar la verdad. La unidad de la personalidad será tanto más perfecta como cuanto más poderoso sea el imperio de nuestra voluntad para seguir esa unidad. Porque hemos de reconocer que cabe la posibilidad de hacer un juicio de conciencia, de descubrir cuál es el modo oportuno de actuar, de decidir actuar de esa manera, pero no hacerlo, no ejecutarlo.
Y eso es falta de imperio, así llamaba Santo Tomás a esa cualidad de la voluntad. El imperio, es decir, esto que hay que hacer, lo hago. Y mientras más poderoso sea el imperio de la voluntad para sacar adelante esa propuesta de la inteligencia, pues tendré yo una personalidad más desarrollada y más fuerte. O sea, es como la conducta unitaria libremente asumida, conquista una personalidad auténtica y se va así mutuamente ayudando, ¿verdad? La personalidad auténtica va alcanzando una conducta libremente asumida correcta y buena, y la conducta libremente asumida pues va logrando una personalidad auténtica y poderosa. San José María repetía que se trata de vivir una coherencia permanente y no una coherencia intermitente. Cuando falla la voluntad, sabiendo lo que es correcto, tenemos como altibajos en la realización, intermitencia. Y no es así. Se trata de una coherencia permanente que da estabilidad, identidad, regularidad. Hablemos un poco del proyecto de vida. ¿Qué significa tener uno? ¿Cómo debe ser entendido el proyecto de vida? La felicidad está basada en encontrar ese programa. Fíjate qué importante es esto. No se puede ir como rebotando. No se puede ir como viviendo lo que aparece de repente en la ruta de la vida. No, hay que tener un proyecto, un programa de vida atractivo, satisfactorio, capaz de llenar y de ser acompañante esencial de toda nuestra vida. Un proyecto, un programa atractivo, satisfactorio, capaz de llenar, o sea, de llevar a la plenitud y de ser acompañante esencial de nuestra vida. En la práctica, y esto hay que saberlo, y aquí desemboca mucho la psicología moderna, en la práctica la felicidad consiste sobre todo en ilusión. Y con la ilusión vamos anticipando la vida, nos adelantamos, la vamos diseñando. Y cuando llega lo anticipado, eso que habíamos previsto con ilusión, lo saboreamos lentamente, lo paladeamos. La ilusión, pues, es un elemento capital. La ilusión es el ánimo entusiasta y optimista que me proyecta hacia el futuro. Es esa carga de esperanza que jala, empuja, arrastra, fascina y pone en marcha. En realidad es lo que mueve toda vocación humana, la vocación profesional, la vocación familiar, la vocación social y también la vocación espiritual, la relación con Dios. La ilusión no es el contenido del porvenir, pero sí es su envoltura. Con ella podemos mirar de frente a la vida y podemos soñar sabiendo que hay que pelear a fondo, por supuesto, pero la ilusión nos da la carga de esperanza, el arrastre, la fascinación. La ilusión, pues, será gozar de la tarea que uno tiene entre manos, gozar del trabajo bien hecho y así irse haciendo dueño de la propia trayectoria. No encontrarse sin más en la trayectoria, sino irse haciendo dueño de la propia trayectoria. Que no quiere decir que no se pueda cambiar,
pero sí se puede entender que hay que vivir bien cada fase. La felicidad y la ilusión son un binomio inseparable, porque podrás entender con facilidad que no hay felicidad sin ilusión, y no hay ilusión que no busque la felicidad. Las ilusiones, se suele decir que son la patria del hombre, y que el hombre es sobre todo porvenir y futuro. Te comento que a mí me gusta mucho Alejandro Casona, este autor literario que tiene buenas obras de teatro del siglo pasado. Y tiene una que se llama La Dama del Alba, que en resumen es la muerte, y llega en esa obra a visitar una casa solariega en busca de el dueño, que es el hijo ahora, que tiene familia, una buena esposa, hijos y mucho trabajo por delante y mucho que hacer en la propiedad que dirige. Pero cuando llega la dama, por la Dama del Alba, así se llama, la muerte, a la casa, una señora elegante y distinguida, de muy buenos modales, a la que se acercan los niños y juegan con ella y ella se entretiene con calma con ellos. Pero el abuelo, o sea, el papá del dueño actual de la casa y de la finca, se da cuenta que es la muerte y le pregunta por quién ha llegado. Y ella le dice que ha llegado precisamente por el protagonista, por el dueño, por el esposo, por el padre de los niños. Y entonces el abuelo le dice, pero no te lo lleves a él. Si él tiene muchas obligaciones y muchas cosas que hacer todavía. Y entonces le dice, llévame a mí. Yo tengo 72 años, llévame a mí. Y entonces le dice a ella, te equivocas. Esos son los años que ya no tienes. Los que tienes son los que te queda por vivir. Y efectivamente, el hombre es su futuro. El pasado ya pasó y es inamovible. Nos liberamos con la gracia, nos liberamos los católicos con una buena confesión, pero lo dejamos, porque lo que tenemos es lo que va pasando por el delgado cuello del reloj de arena, que es el momento actual, y sobre todo el porvenir, el futuro. Por eso te decía que son tan importantes las ilusiones, porque es una manera de proyectar, de manejar, de prever el futuro. Así, la ilusión es la magia de la vida. Esa vida que se mueve entre el plano de lo difícil y lo imposible. Cuando hay ilusión, uno llega a lo difícil y casi lo imposible. Está como en esa cresta, porque la ilusión me empuja a dar lo máximo. Y provoca pues esa ilusión, la sensación que me coloca por encima de lo actual. O sea, lo actual no me ahoga, porque estoy viviendo de cara al porvenir, de cara al futuro. Por supuesto que muchas veces en la vida hay que inyectar ilusión al proyecto existencial. Hay que revitalizarlo, digámoslo de otra manera. Porque a un proyecto hay que darle energía, pulirlo, vacunarlo contra el enemigo del desgaste. Pero por otra parte, el desgaste y la contrariedad y el problema es siempre necesario para madurar la propia personalidad. Pero ya digo, hay que ir trabajando el mismo proyecto con el paso del tiempo, pulirlo, vacunarlo contra el enemigo del desgaste, de la tristeza, del cansancio, darle energía. Así pues, la ilusión viene a ser el arte para no desesperar, pero desesperar en el sentido auténtico de la palabra, para no perder la esperanza. Recuerdo a Michael Ende, aquel famoso autor de origen alemán asentado en Italia, que escribió cuentos famosos
al finales del siglo pasado, uno de la historia interminable, que se hizo una película, y otro que se llamaba Momo. En fin, en Historia Interminable pinta el mal como el enemigo que va robando la esperanza de los hombres, porque al hombre que le logra robar la esperanza, lo ha matado, ha muerto. Entonces, si tú quieres saber cómo no perder esperanza, examina tus ilusiones y revitaliza tus ilusiones. Y por supuesto tu proyecto existencial, tu proyecto de vida. La ilusión, por eso mismo, es el medio para no abortar la vida. Porque a mí como sacerdote me toca encontrarme con vidas abortadas. Pero ¿qué pasó con este muchacho que tenía todo para triunfar y ser feliz? ¿Qué pasó con esta muchacha que tenía todo para realizarse de manera espléndida en la vida? Pero ha sucedido que se han dejado comer la ilusión, se han quedado varados en la tristeza, en el desgaste de la vida, y al final se han conformado con poco, y así han llegado a poco.เป็นเป็ดแล้วจะบินเป็นคนหูหนวกแล้วจะเล่นไวโอลินเธอจะบ้าเหรอทำไมไม่ไปเรียนวิชาอื่นเสียเวลาคนอื่นเขา จบไปแล้วอย่างสวยงามนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับและในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงของครับเรายังเหลือผู้เข้าประกวดอีก1 ท่านนะครับในวันนี้เราไปพบกับเธอกันเลยครับ
acabamos de ver ese vídeo tan bonito que nos hace entender que hay que luchar para alcanzar con ilusión las metas que nos proponemos. Es simpático este anuncio porque pues es una mujer que no oye, que es sorda y que logra dar un concierto y después anima a luchar contra las adversidades que tenemos nosotros que superar en la vida. Así llegamos a hablar, como haciendo un paréntesis, de algo importante en la vida, que es la juventud. Que quiero tratarlo por dos razones, porque muchos de ustedes son padres y madres de familia y tienen que prestarle atención a la juventud de los hijos en este sentido. Pero también puede ser que uno no haya vivido bien su juventud, que no le haya sacado todo el fruto a la juventud. Entonces, digamos algo de esta juventud de la juventud para trabajarnos a nosotros mismos y también, por supuesto, ayudar a nuestros hijos en la línea de la felicidad. La juventud es el tiempo en que se elige el tipo de hombre o mujer que se va a hacer. Es el momento de la vida en el que la personalidad se forja. Y por supuesto, es el tiempo en que nace el proyecto de vida. ¿Por qué? Porque es el tiempo en que uno se fabrica a sí mismo. Que se nos grabe bien. Por supuesto, se comienza a madurar, que es muy importante para ser feliz, porque cuando se madura, se aceptan vínculos. Es decir, la vida se formaliza. Vínculos profesionales, el tipo de profesión que voy a tener, vínculos sentimentales, afectivos, matrimonio, noviazgo, en fin, hijos y metas más altas también de proyección en el país, en fin. Hay que madurar, pero acepto estos vínculos, entonces me estoy ligando con unos vínculos y la madurez es la virtud que me lleva a relacionar todo lo mío, cada acto, con esa meta. O sea, me vincula con una meta, con un objetivo. Y entonces así brotan la alegría y el contento por haberse dominado y entregado a largo plazo. He sabido negarme, he sabido sujetarme, he sabido entregarme, mortificarme para conseguir un objetivo a largo plazo. Pienso, porque es un ejemplo típico, en los años de residencia de los médicos, que trabajan muchísimo, se desvelan muchísimo, están estudiando, quieren un título y claro, después de haber pasado por ese periodo duro, están felices porque se han dominado, porque se han entregado, porque han apuntado a largo plazo y eso implica madurez. Y el momento más feliz, se puede preguntar, el momento más feliz se da cuando uno hace lo que debe, lo oportuno, lo adecuado, es decir, cuando logra orientarse definitivamente y totalmente con el fin que se propone. Así pues, aparece el autodominio, que es muy importante. No solo por esa dirección hacia el vínculo, sino también porque protege de la autodestrucción. Ahora se confunde mucho felicidad con permisividad, y no es así. Con placer, y no es así. El placer me puede destruir. El placer, la búsqueda del placer en sí mismo, me puede destruir, sacar de mi ruta existencial. Entonces, el autodominio me defiende de la autodestrucción. La lucha se hace pues por sacar lo mejor de uno mismo y esa lucha viene acompañada de una alegría que alienta y mueve a más. A medida voy logrando, como se nota con los deportistas, por ejemplo, pensemos el salto con pértiga, se van subiendo centímetros o milímetros,
pero se va llegando a más y se saca lo mejor de sí mismo. Por ejemplo, el nadador que va bajando las décimas de segundo con sus marcas. Eso lleva alegría y alienta y mueve a más. La persona se siente feliz porque hace algo que vale la pena con su propia vida. Pensemos ya en metas de auxilio a los demás, de trabajo en la familia, de atención de los papás, de la mamá, del papá, según el caso, pues me entrego, doy lo mejor de mí mismo, me domino y así me siento feliz. Esa es la felicidad verdadera, la felicidad que viene por la entrega. Así tenemos, hagamos la escala, el autodominio, que me da la autoposesión y que permite mi autodonación. En la juventud nace la posibilidad de amar de verdad, de aprender a amar. Y ninguna alegría es tan fuerte y tan alta como la que produce el amor. Es decir, amar y saberse amado. El amor es el mayor bien que el hombre puede poseer y dar. De ahí que el amor sea lo que produce más alegría. La alegría de la entrega, pero entendiendo el amor no como una posesión, sino como una donación. Por supuesto que se recibe la donación del otro o de los otros, y así hay una posesión. Pero cuando mi amor es ordenado, lo que primero se da es mi donación, la alegría de la entrega. Así decía Juan Pablo II, que trabajó mucho esto en sus clases de filosofía, cuando daba clases en la universidad. Decía, trabajó este tema mucho. El autodominio me da la autoposesión y la posibilidad de la autodonación, que es lo que me hace feliz. Y tiene aquella frase famosa: el hombre se afirma a sí mismo de la manera más completa dándose, entregándose. Así se afirma. Qué bonito es esto, ¿verdad? Porque yo me puedo dar cuando me poseo. Puedo proceder a la autodonación cuando tengo ese autodominio. Aquel que no se domina no es dueño de nada y nunca, siempre será víctima de la correntada. Nunca podrá amar de verdad y nunca tendrá la mayor felicidad, que es la que da el amor auténtico. Volviendo al tema del proyecto de vida, hicimos este paréntesis importantísimo en la construcción del proyecto, todo el tema de la juventud, el proyecto de vida. Para que se desarrolle de forma adecuada el proyecto de vida, hay que conocer bien las coordenadas de la realidad. Es importante saber que el proyecto de vida debe ser rico, profundo, amplio y no pobre, superficial ni reducido. Y en ese proyecto, sin que se las diga en orden, tiene que haber ideas como de estudio, trabajo, familia, política, nación, religión, moral, vocación, etc. Pero lo importante es apuntar alto, a objetivos altos, pero desde la realidad. Entonces, esas coordenadas de la realidad las podemos conseguir con 3 condiciones. La primera es la de conocer las propias aptitudes, es decir, saber para lo que estamos dotados y acampar en esos terrenos. Porque yo puedo querer ser pianista, pero si me falta una mano, quizá en todo caso, pues a modo de broma lo digo, voy a poder ejecutar muy bien el concierto para la mano izquierda de Ravel, que es maravilloso, pero no conozco otro concierto para la mano izquierda. Concierto que él escribió cuando un famoso pianista perdió la mano derecha en un accidente. Entonces, conocer las propias actitudes
y acampar allí. ¿Para qué estoy dotado? ¿Cuáles son mis habilidades? Acampar en esas habilidades. Luego, conocer las propias limitaciones. Es decir, aceptar las márgenes que ha de tener nuestro andar. O sea, hasta aquí, y por aquí, y por aquí, y por aquí no, por aquí sí. Porque es de reconocer mis limitaciones. O sea, pues cuando una persona carece de habilidad espacial y quiere estudiar arquitectura, pues siempre será mediocre, porque le falta pues un elemento capital. O una persona que quiere estudiar ingeniería y que no tiene habilidad matemática, al menos la suficiente para despuntar, para ser un gran ingeniero, un buen ingeniero, y no un mediocre. Y así, habilidades del oído, habilidades de la vista, en fin, conocer las aptitudes, decía antes, dónde soy bueno y conocer las propias limitaciones. Decía Balmes que cuando los jóvenes logran marcarse como objetivo de trabajo profesional y unen las habilidades con los gustos, retirándose de las limitaciones, o sea, de las no habilidades, son felices. Tienen logros muy buenos, porque despuntan, se hacen ver, se hacen notar, no pretenciosamente, sino porque están bien asentados en la realidad de sus aptitudes y apartados de sus limitaciones, al menos en la medida en que se pueda. Y en tercer lugar, conocer y abrirse a las experiencias de los otros. Y esto se reduce a una virtud, la virtud de la obediencia, que es una virtud preciosa de la que vamos a hablar más adelante, pero abrirse a la experiencia de los otros, como condición también de realización correcta del proyecto de vida. Hay que combatir en el proyecto de vida o proyecto existencial dos peligros. Primero, la dispersión, es decir, querer abarcar mucho. Es bien importante esta palabra dispersión, porque también decimos disipación. Pero recordemos que la palabra disipación se utiliza para disipar la niebla. Se esfumó la niebla, desapareció. O la dispersión de una tropa dejó de ser eficaz porque se dispersó. O sea, tenemos que juntar las fuerzas y tener objetivos claros e insistirnos en eso. Saber, como decía San Agustín, preguntarnos, ¿y yo qué quiero? ¿Qué pretendo? Con claridad. Y en esto ser unitario, ser coherente, pues. Y en segundo lugar, la distracción, que viene a ser parecido, es decir, son esas incitaciones interesantes, quizá lícitas, pero no válidas, que confunden en la tarea principal. Por ejemplo, una madre de familia buena que tiene 3 hijos y se le ocurre que se ha frustrado porque no tuvo la posibilidad de estudiar la carrera que quería, ser astronauta. Y entonces tiene 3 hijos que son un tesoro, pero está empeñada, por eso puse esta foto aquí del astronauta, no porque solo por eso, sino porque son objetivos muy altos, pero es que eso no me va a dejar saborear la realidad de mis hijos, que son lo mejor que puedo tener, claro, pero son distracciones lícitas, sí, o porque quiero ser ingeniero de no sé qué tipo y estar, pero sí, pongámonos en la realidad. O aparecen aquí también las distracciones, las enfermedades. Me tocó dar una charla de este estilo hace poco en Guatemala, en una escuela de negocios, hablando de la felicidad y del proyecto de vida, y me advirtió el director de la escuela que había una alumna que estaba allí
que había perdido esa semana, hacía pocos días, a su marido. Y casualmente era una chica, hija de un amigo mío de mis estudios universitarios, solo que él estudió medicina y yo arquitectura. Y entonces yo conocí a esa chica de niña. Y entonces estaba allí en primera fila, vestida de luto y muy atenta, por supuesto, una gran mujer con 3 hijos y viuda. Por supuesto que tuvo que rediseñar su proyecto de vida. Y no podía quedarse en la distracción de lo que quiso ser. Tenía que ser en esto muy realista, no distraerse. Porque nos podemos confundir de la tarea principal. Ella tendría que pensar, ¿y cuál es mi tarea principal? Debo de evitar la dispersión, la distracción. Porque, como se dice, proyectos de falsas expectativas, ruinas de auténticas frustraciones. Aquello se vuelve una ruina de frustración. No, tenemos que estar con expectativas reales, auténticas, en la realidad, como decía antes. Y así llegamos a hablar de una pauta para la navegación, porque estamos como navegando en la vida. ¿Y qué significa la palabra pauta? Dice el diccionario, es la norma o modelo que sirve de guía. Norma o modelo que sirve de guía. No de arnés, no es que me amarre, no, pero sirve de guía. Y esto es precisamente lo que antes decía, la obediencia, que es una virtud espléndida, que ahora ha venido a menos en consideración, porque esta filosofía que se vive del relativismo y del materialismo, que busca resultados inmediatos y que ve toda norma como una opresión, como una imposición, y todo consejo como algo que irrita, es un grave error. Las personas sabias son obedientes. ¿Y qué significa? ¿De dónde viene la palabra obediencia? Viene de obaudire, que significa sobreoír, escuchar, atender, abrir la mente y el corazón. En latín, oír se dice audire y escuchar se dice obaudire. Sobreoír, eso es escuchar. Y obediencia es obedire, es decir, el que va sobre lo dicho. Pero para ir sobre lo dicho hay que oír bien lo que se dice. Entonces eso es escuchar, atender, abrir la mente y el corazón. Y eso es lo que hace la persona obediente. Por eso San Agustín decía que la obediencia es la virtud de los inteligentes, que se saben abrir a una mente superior, a una mente que sabe más. Y entonces se aprovechan de la experiencia y de la sabiduría de esa otra persona que está por encima de ellos. Y no ven eso como una humillación, como una denigración, sino todo lo contrario, como una capacidad de elevarse a objetivos más altos con medios más oportunos. Pero eso implica obaudire, escuchar. Tantas veces yo me he encontrado con padres que me dicen, padre, yo le dije a mi hija que no saliera con ese muchacho, que no le convenía, y le insistí tanto y no me quiso escuchar. O le dije lo mismo a mi hijo y no me quiso escuchar, ¿verdad? O otras tareas también profesionales, profesores que conocen muy bien a sus alumnos, que les dicen, mira, esta es tu línea, aquí serás lo mejor, esta otra no. Sí, pero es que a mí me gusta, sí, pero es que no tienes condiciones, te falta. Y se condena uno a la mediocridad cuando no sabe ser obediente. El sabio sabe acoger la experiencia pasada, servirse, no quiere decir que encerrarse en la experiencia pasada, pero servirse de ella. Benedicto XVI hablaba, para otra cosa, de tener una hermenéutica de continuidad y no una hermenéutica de discontinuidad.
Porque hay gente que ve como la discontinuidad, como lo oportuno, siempre el desobedecer, el ir por mi propia cuenta, ir, como dice la canción famosa, My Way. My Way, pues sí, algunos, 1 en 1.000.000, tienen éxito, pero ordinariamente las personas que se sirven de la experiencia anterior y van por su camino, porque cada persona es irrepetible, no hay 2 almas iguales y la ruta existencial también es diversa, pero me sirvo de la riqueza de lo anterior a través de la obediencia bien vivida. Así, los frutos de la obediencia, entre otros, podemos decir, eleva y ensancha la personalidad. Porque me eleva a mí, me está elevando, estoy haciendo caso a alguien que está por encima de mí, que sabe más, y ensancha mi personalidad. Luego, purifica el carácter, porque me hace evitar ir al capricho y vivir la ley del gusto, me va purificando el carácter. Luego, libera la inteligencia, porque muchas veces nos trabamos, nos anclamos en conclusiones de inteligencia no correctas. Y entonces, cuando yo oigo, estoy acostumbrado a matizar, a tamizar, a matizar mis conclusiones con la sabiduría de los otros, hombre, mi inteligencia se libera y aumenta, sube los objetivos, apunta más alto. También me llena de paz la obediencia porque es fuente de seguridad. Sé que voy por caminos correctos, al menos que han sido correctos para alguien, para otros a quienes tengo muy bien conceptuados. Y por último, la obediencia me enriquece la propia dignidad. Claro, porque me hago con la dignidad de los que van antes que yo. Y entonces, claro, fíjate, es que uno, pues, si estudia un poco de historia, los médicos, cómo han ido estudiando los aciertos de los otros históricamente, los grandes sabios de medicina, y recogen la experiencia de los otros, y así también los constructores, y así es que, claro, si yo me enriquezco con la experiencia de los otros, me enriquezco también con la dignidad de los otros. Qué bonito es esto, pues, unido a lo que anteriormente decía, evitar la disipación y la dispersión. Recuerdo en este momento este gran personaje de la mitología griega que, según algunos autores, dice que es la base de la civilización occidental, Ulises u Odiseo. Odiseo tiene una ruta bien clara: volver a Ítaca, la isla donde le espera Penélope, su esposa. Y es un hombre fiel. La ruta esa se va imponiendo a todas las dificultades que encuentra en la navegación, en el viaje, que claro, da oportunidad a Homero para narrarnos muchas aventuras, sabias por otra parte, pero su objetivo es Penélope, Ítaca, volver a Ítaca. Y también nos enseña Ulises a evitar la dispersión porque esas aventuras le ofrecen 1000 ricuras, 1000 posibilidades apetecibles, pero que no son Penélope, que no son Ítaca. Y una de ellas es tan clara, es la aventura de las sirenas, cuando entran al mar de las sirenas, que les pide Ulises a sus marineros que lo amarren al mástil principal y que no lo suelten por más que él grite y ordene que lo hagan. Y hace jurar que no lo van a hacer. Y entonces entra al mar de las sirenas y las sirenas empiezan a llamarlo con una voz tentadora. Pues son esas tentaciones de descamino que tenemos todos y que tiene Ulises. Y que él está amarrado a la barca, a su ruta, pero voluntariamente se hace grande Ulises con esa fidelidad a su ruta existencial, a su proyecto, volver a Penélope. Once dubbed by Time magazine America's king of sex and violence,
Joe Eszterhas now bears the cross. This is more than ritual. It's a very, very serious and the sacred moment to me. You write, I carry the cross as though I were actually carrying Christ. Yes. Worshipping at Holy Angels Catholic Church in Chagrin Falls, Ohio, where he now lives, Eszterhas resembles only physically who he once was, Hollywood's highest-paid screenwriter, churning out erotic sizzlers like Basic Instinct, where depravity, indeed evil, triumph. Would you tell us the nature of your relationship with Mr. Boz? I had sex with him for about 1.5 years. I was drawn to dark subjects and dark themes. And I wrote out of a very dark space at that particular point in my life. The 16 films he wrote grossed over $1 billion, financed homes in Malibu and Maui, along with an outrageous lifestyle. I've been a bad boy all my life. I was the king daddy of sex and violence, the wild hare, the rogue elephant, the drinking, drugging wild man, the cocaine cowboy. No, that's all true. Yeah, I did do all that. The booze was out of control. The waking up in the morning and not knowing where I was or who I was with was out of control. The alcohol and the cigarettes almost killed him. In 2001, doctors removed 80% of his cancerous larynx and inserted a trach for breathing. Unable to change his ways, high-flying Joe Eszterhas crashed. It was probably the most desolate moment of my life, and a block away from here, I sat down on a curb, sweating, shaking, trying to get the bugs out of the trach, trying to breathe properly, and I started to cry. Slumped on that curb, Eszterhas says he felt a dazzling presence, and he heard a voice within. I kept hearing this voice saying, please God help me, and I realized that it was my voice inside my head, and that I was praying. He was, he writes in his memoir, Crossbearer, God-struck, and the ultimate Hollywood animal who had scorned religion did not find God. God, he says, found him. When you're absolutely cracked open and you're completely vulnerable and you're desolate, when I opened myself up to the possibility of God entering my heart, I think God did. That day, I was ambushed by God. As somebody wrote, God comes through the wound. And you know, sometimes it's not until we're really broken people that God has an entryway into our lives. Father Dan Schlegel is Joe's priest at Holy Angels. For Joe, I think that there were other gods before him, whether it was alcohol or whether it was power or money or prestige or whatever it was. And when all those things didn't work anymore and he was broken, in a sense there's an openness for God to come in. Joe Eszterhas had lived through radical change before, born in Hungary during the Second World War. He spent nearly 5 years in refugee camps. But the change which began on that sidewalk in 2001, his wife Naomi recalls, took some adjustment. His transformation, to use that phrase, was so gradual. It was very gradual. Joe is a cynic. He's had he had a hard life. You know, he ate pine needle soup in the refugee camps. He was scalded in the refugee camps. He had rickets. He lived in abject poverty. So when he first took those baby steps toward God, it wasn't without cynicism. I think he went, okay, I'm going to go down this road. For Eszterhas, that road meant, with his entire family, starting to attend church weekly, also reading and studying widely about God and theology. Still, he found himself unsure, tentative, even wary, until one Sunday when his former priest, Father Bob Steck, approached him after a service. I was literally just drawn to stop and simply share with him a simple phrase, Joe, the best is yet to come. With a message of hope, a message of assurance that it was going to be okay. As if God said, Joe needs to hear these words today. Through Christ our Lord. Amen. Now, devoted to his wife and 4 young sons, and pronounced cured of cancer by his doctors, Joe Eszterhas says life has never been better. I think he's more careful. He's more Christian. He's more less cynical and more willing to believe the goodness in people than he is the darkness.
I always tell him you've been co-opted by God, and now you're working for him because you used to dance with the devil. The question you would ask yourself then is, why do I deserve to be singled out like this? I don't. I don't know why God has blessed me and graced me the way God has. In terms of my own view of my life, it's something miraculous. I thank God for gracing me. I always will, but in my own mind, I don't deserve it. And it is that sense of mystery, even wonder, which he conveys at public readings of the book he subtitles A Memoir of Faith. This is how I found God, or how God found me. Recently, Eszterhas has completed 2 screenplays, each one a thriller, but neither focusing on the perverse or the tormented. You can't write blood and hair on the walls with God in your heart. Yeah, to get involved in that thought process, I don't want to do that. I don't want to do that. Walking with his wife or alone, 3 times every day, Joe Eszterhas prays, mostly what he calls thank you prayers. I pray for God's presence to be in my heart, to continue to be in my heart. And 7 years after being what he calls God-struck, Joe Eszterhas, a lifelong skeptic, has no doubts that his prayers have been heard. I think questioning and doubt are good, and I think they build faith. In my own particular case, 7 years down the line, I can say to you that my life has been transformed, and I find a sense of solace and strength that simply wasn't in my life before. Joe Eszterhas, then, born anew. From Malibu to Ohio, Jack Daniels to Sprite, Sharon Stone to Jesus. From darkness into light. For Religion and Ethics News Weekly, this is Bob Fall in Chagrin Falls, Ohio. Acabamos de ver este vídeo, que es un vídeo de conversión, de cambio de vida de Eszterhas. Este hombre pues cambia de vida radicalmente, se convierte al catolicismo y es feliz, ¿verdad? Pero está obedeciendo a otro señor. Antes era señor de sí mismo y ahora siendo siempre señor de sí mismo, porque Dios no aparta, no quita lo humano, sino que se sirve de lo humano, sirve también a otro señor que está por encima de él, que es Dios. Y todo el camino de la iglesia y las reglas de la iglesia, y bueno, pues a mí me impresiona mucho porque es una conversión muy seria y muy fuerte. Yo les pido disculpas por la calidad de los vídeos, porque los vídeos no son muy buenos, pero no he conseguido una calidad mejor de vídeos de estos casos, de estos 2 que les he pasado en internet. Entonces vamos a conformar con estos escasos o no muy buenos vídeos, pero son muy aleccionadores. Entonces, siguiendo con la idea de la navegación, pasemos a la navegación por velas. Hay unas velas para la navegación que nos ayudan para conducirnos en este proyecto y son el orden, la constancia y la voluntad, que también podemos decir la fortaleza. El orden es jerarquía, es disciplina, es entender que unas cosas anteceden a otras y que se necesita una programación. Yo repito a menudo que un gerente de la Volkswagen, cuando comenzó aquí a venderse este carro, esa marca, les decía a otros ingenieros:
qué gran capacidad de improvisación tienen los salvadoreños. Pero qué lástima que hayan convertido la improvisación en su sistema de trabajo. Necesitamos el orden. Y no solo un orden exterior, sino un orden interior. El orden interior provoca el orden exterior y viceversa. El orden exterior conserva o ayuda a guardar el orden interior. El orden es sedativo, produce paz, serenidad. Nos ayuda a saber lo que tenemos por delante, lo que tenemos que hacer, lo que es prioritario. Esto lo trabaja muy bien Enrique Rojas. El orden corrige el rumbo y lo importante es que siempre apuntando a la excelencia. El orden viene a ser el mejor escudo contra la mediocridad, porque me pone delante de lo que tengo que hacer y, claro, apuntando no solo a lo que tengo que hacer, sino a cómo debo de hacerlo, que es bien. La constancia, otra vela, el empeño por perseverar con insistencia, ¿verdad? Constancia es empeño, insistencia, perseverar, no ceder terreno, no darse por vencido, y casi siempre en la línea de las pequeñas cosas, que son esos menudos vencimientos que aportan las grandes conquistas, o como se suele decir, son los pequeños detalles que dan las grandes diferencias. Pero eso implica constancia. De este modo, los propósitos y nosotros con ellos se van haciendo férreos, firmes, sólidos, pétreos. Y yo, con mi personalidad, me voy haciendo férreo, firme, sólido, pétreo. Pero que sepamos que la constancia es una virtud de la que solemos carecer los salvadoreños. Un director espiritual me decía a mí: mira, José Roberto, si la guerra mundial durara 3 días, la ganan los salvadoreños. Pero como no dura 3 días, al tercer día los salvadoreños han perdido su objetivo o sus objetivos, porque no son constantes. Nos entusiasmamos, nos encendemos, pero luego nos falta constancia, empeño, insistencia, saber perseverar y sobre todo en los pequeños detalles para hacerme férreo, firme, sólido y pétreo. Y por último, la tercera vela, que es la voluntad, o sea, la fortaleza, es la capacidad psicológica que hace al hombre dueño de sí mismo. Yo soy dueño de mí mismo cuando tengo fuerte voluntad. Y se educa esa voluntad con repetidos vencimientos en búsqueda de la excelencia que antes mencionaba, en búsqueda del sostenimiento del programa, del orden, aunque cueste. Y concede pues esa repetición mayor resistencia para no desmoronarse. Y se vuelve la persona, como se decía antiguamente, en la Biblia aparece esto, fortaleza amurallada, ciudad amurallada, que es fortaleza segura, protegida, defendida de múltiples enemigos. Por supuesto que esto requiere aprender a negarse a lo inmediato, como antes decía, buscando la meta en el futuro, la jugada larga. Me tengo que volver no cortoplacista, tengo que dejar de ser cortoplacista para volverme largoplacista. Esto es bien importante, pues, porque implica disciplina. Hay que amar la disciplina. Nos cuesta, por supuesto, pero hay que amarla. Un mínimo de disciplina es indispensable porque asegura la estructuración de la personalidad y de la conducta de manera adecuada. Así llegamos
a la última parte, en la que yo decía, las sanas relaciones con los demás. Primero, pues, hablamos del proyecto, de qué era la felicidad, de la personalidad, después del proyecto de vida, y al final el tercer paso era los demás, las relaciones con los demás. Y como esto es una clase de teología, quiero recordar aquella frase que San Pablo dice que pronunció el Señor: hay más alegría en dar que recibir. Hay más alegría en dar que recibir. Entonces, claro, las relaciones son muy importantes, las relaciones con los demás, el entorno humano, la ecología humana, que es esa ecología, esas relaciones con los próximos, con los menos próximos, y de los grupos humanos entre sí, y de los humanos con el entorno, que debe tener esta cadena de amor, entrega, servicio. Entrega con ilusión, con la ilusión de servir, o ilusión por entregarse para servir. En fin, es importante esto, y yo quisiera que lo pensáramos de acuerdo al grupo menor familiar, pero también los volcáramos así hacia la sociedad que necesita tanto de nosotros. Te voy a contar un chistecillo que habla así del entorno más cercano. Le pregunta una amiga a una mujer, ¿y vos te volverías a casar con tu marido? Y le contesta a esta, pues sí, para que se friegue. Entonces dice uno, yo me moría de la risa con eso, pues sí, para que se friegue. Entonces, pero qué felicidad, si la felicidad de los otros es mi felicidad. Entonces comencemos. Aparece la palabra solidaridad, que como decía Juan Pablo II es dar de lo que yo necesito a alguien, a otro que lo necesita más. Pero es de lo que yo, no solo dar de lo que me sobra, sino de lo que yo necesito, es entrega personal. Y es, como ya decía antes, descubrir la ilusión de servir. No es dar, sino darse. Amar a los demás, y a Dios por supuesto, pero amar a los demás da un gozo en plenitud difícil de describir. Y es prueba de que el proyecto existencial personal está bien encauzado. Cuando allí en mi proyecto hay espacio para los demás y me pongo sobre mis espaldas a los demás, que esto supone sufrimiento, que supone esfuerzo. Sí, como dice Enrique Rojas, la escuela del sufrimiento, ya sea propio o ajeno, es la forma suprema de aprendizaje. Yo puedo aprender tanto del sufrimiento humano de los otros cuando lo atiendo, cuando lo procuro solucionar. Y también puedo aprender de mi propio sufrimiento porque tantas personas han cambiado muchísimo cuando han tenido dificultades que les han hecho sufrir. Se han abierto a mejores planteamientos. Algo más. Es importante pues ver esto. Pero conviene decir que es un gusto aprendido. Es lo que apunto sobre las fotos que tengo a la izquierda. Esa frase es un gusto aprendido. ¿Y esto qué significa? Que yo debo de aprender a gozar sirviendo. Debo de aprender a gozar amando a los demás. Descubriendo en ellos su, su dignidad. Dice el Papa dice el Papa Francisco, dice, hace falta ayudar a reconocer que el único camino consiste en aprender a encontrarse con los demás con la actitud adecuada, que es valorarlos y aceptarlos como compañeros de camino, sin resistencias internas. Pero sabiendo que no nos hemos de cansar, dice, jamás de optar por la fraternidad. Y eso me da un gusto, me da un gozo y una alegría,
San José María dice en Camino: lo que se necesita para ser feliz no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. Es decir, un corazón enamorado de alguien a quien yo voy a servir, de otros a los que yo voy a atender. Te repito a propósito el punto de Camino: lo que se necesita para ser feliz no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. Y terminamos con este poema de Rabindranath Tagore, premio Nobel de la India, que dice: dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida es servicio. Serví y comprobé que servir es alegría. Bueno, pues terminamos aquí. Terminamos aquí nuestra clase, pero hay que repasar, ¿verdad? Volver al principio, te lo dejo porque me ha agotado el tiempo y el tema es importantísimo y precioso. Yo me he comido muchos ejemplos, pero el tiempo se me ha ido. Te dejo a ti esa investigación. Agradecemos a María Santísima las luces que nos ha concedido por el medio del Espíritu Santo y les deseo a ustedes muy buen día.